Bien. Sí, bueno, Hola, ¿qué tal? Como cada jueves aquí a la expectativa, recibiéndolos con un tema maravilloso acerca de cómo ha evolucionado la terapia familiar a la luz también de la evolución del terapeuta. Y pues el día de hoy tenemos a una experta con nosotros, a la maestra María Emma Espejel Aco, que Alma nos va a dar una reseña de que está aquí con nosotros. Gracias, maestra, por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora les digo cómo estoy enseguida. Okay. Es un honor tenerte en este espacio, como bien saben, la mayoría de otras personas no, es para hacer honor a las mujeres, por ahora, que han dado algo a la salud mental, la salud sexual, a la sociedad, y han aportado cosas maravillosas, como en este caso. Es un honor tener a Emma y hacerle el honor con esta presentación. Gracias, Emma, por aceptar nuestra entrevista el día de hoy y por tu tiempo y todo lo que sucede con el Internet. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Emma. Pues Emma es psicóloga y maestra en psicología clínica de la UNAM. Estudió el doctorado en psicología clínica de la misma UNAM, solo que se graduó en la Universidad Intercontinental. Estudió la maestría en terapia familiar en el Centro de Estudios de Investigación sobre la Familia IFAC. Entre los diplomados que ha realizado, los tres que más valora son el de terapia médica familiar, el de narrativa y el de psicoterapia de grupo en instituciones. Es autora de la escala de funcionamiento familiar que ha dado muchos frutos de investigación a familias y le ha permitido como autora entrenar a diversos grupos en diferentes estados de la República y en La Habana, Cuba. Bueno, pues esta escala estuve yo investigando y me di a la tarea de meterme a ver y una gran cantidad de artículos científicos. Todavía falta Claudilla. Ha sido docente, supervisora e investigadora por muchos años en distintas universidades del país, como la UNAM, la Anáhuac, la Iberoamericana, la UVM, la del Valle de Atemayac, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la de Juárez del estado de Durango, la Salle de Guanajuato y actualmente la Vasco de Quiroga de Morelia, mira qué bien, súper, y el Instituto de la Familia. Ha sido presidenta de varias asociaciones y sigue activa dentro de algunas. Ha publicado innumerables artículos en revistas nacionales y algunas internacionales, así como diversos libros en la terapia y algunos sobre poesía. Y esa no me la sabía. Sorpresa. En terapia, que el tema del que desearía hablar en esta entrevista es la evolución de la terapia. Muchas gracias, Emma. Gracias, Claudia. Perdón, hice una pausa para... Gracias. Comentaba que había una serie de artículos que refieren precisamente esta escala para que la busquen. La escala que realizó la maestra es un libro, lo pueden conseguir. Y creo que eso es importante también mencionarlo. Es la escala de funcionamiento familiar, que es la que ha dado muchos frutos en esa investigación. Entonces creo que sería algo muy valioso y también últimamente hemos estado viendo algunos videos interesantes de la maestra Emma, en donde nos habla acerca de esta etapa de la pandemia, cómo la estamos viviendo a nivel familiar y que de hecho al finalizar hoy la entrevista dedicaremos unos minutos también del tiempo de esta entrevista a platicar y a charlar sobre cómo las familias estamos viviendo estas adaptaciones y cómo el macrosistema está influyendo también en nuestros microsistemas y nuestros microsistemas a la inversa durante la pandemia. Y pues bienvenida, maestra Emma, nos encanta que esté por aquí con nosotros y pues
primero platíquenos a qué obedece este título de su ponencia. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Alma. Bueno, mira, este es un proyecto inacabado. Desde hace tiempo tengo la inquietud de perfeccionarlo y pulirlo, pero cuando me dieron la oportunidad y la invitación de participar con esta invitación, dije, creo que puedo empezar a ponerlo en la computadora y después lo iremos desarrollando. Ese es y obedece a ese paralelismo de cómo yo, y ahorita lo van a ver, empecé en la época del psicoanálisis. Soy de la primera generación de la mañana como psicóloga. Entonces, van ustedes a ver cómo he ido evolucionando a la par que la psicología y la psicoterapia. Está muy sencillo, no estoy hablando de posmodernidad, premodernidad, posmodernidad, estructuralismo, postestructuralismo, sino lo estoy poniendo de una manera muy, muy clara, muy sencilla, ¿sí? Paralelamente a la evolución de la terapia y a la evolución personal. ¿Eso te responde, Claudia? Excelente, ya vi que ya me bautizó con el nombre de reina y se lo agradezco muchísimo, maestra, porque me encanta ese nombre, se lo agradezco. Y bueno, me encanta que ya nos puso ahí Hijas del Viento, Ecos de Libertades, cómo nos hacemos llamar Alma y yo, y vamos a empezar a tener nuestro canal de YouTube, en donde pronto tendrán noticias de nosotras como Hijas del Viento, Ecos de Libertad. Y maestra, pues adelante con la temática de la evolución de la terapia familiar a la luz de la evolución del terapeuta. Bueno, decirles que sí, estamos de acuerdo en que sí. Estaba permitido ponerlas como Hijas del Viento, Ecos de la Libertad. Me encantó esos adjetivos, me encantaron y las felicito porque yo creo que las dos son unas reinas. Tal vez mi lapsus obedecía a eso. Muchas gracias. Empiezo. Entonces, ¿me pasas, por favor, la primera? Ya está. Gracias, Emma. Bueno, esta es la presentación. Ahora, la primera. Eso es. Miren, entonces, primera generación de psicología, que yo entré en 1959, es la primera generación matutina en filosofía, porque antes de la UNAM, antes era solamente en la tarde. Entonces, tuve la suerte de ingresar a la primera generación de la tarde. Muy buenos maestros, filósofos la mayoría, y con orientación psicoanalítica, definitivamente. Entonces, la orientación era el individualismo en esa época, definitivamente, ¿no? Se trabajaba con el individuo, ¿sí? Después de eso, con todo lo que se daba alrededor, la recomendación de que entráramos a psicoanálisis y demás. Después de eso, termino la carrera. Hay un convenio entre la Universidad de México y la Universidad de Austin, Texas, y no se envían a esta generación y a otros en la tarde también a estudiar pruebas proyectivas, ¿no? Me encantó, aunque ya nos habían dado las materias ahí, la doctora Hobbs y el doctor Núñez, en fin. Entonces, me meto a las pruebas proyectivas y me haces favor de pasar la siguiente. No, la de esa, exactamente. Pruebas proyectivas. A mí la que me fascinó y me encantó y la trabajé muchísimos años fue la prueba Rorschach, ¿sí? Para hacer diagnósticos de personalidad. Primero los hacíamos pues donde podíamos ir a las clínicas, a los lugares de investigación, que hubo una investigación previa muy importante en el instituto de el IMSS, que luego les contaré. Y ahí aplicábamos Rorschach también. En el ISSSTE, cuando estuve también, me contrataron nada más para aplicar la prueba Rorschach a los residentes que iban a hacer su especialidad, a los médicos que iban a hacer su especialidad. Entonces, después un tiempo también estuve en el área de selección de personal y obvio era trabajar con el diagnóstico de personalidad aplicando toda una batería completa de pruebas psicológicas. ¿Bien? Pasamos después a lo comunitario.
¿sí? Por favor, la siguiente. Miren, después de esto, a mí me llamaba muchísimo la clínica. Yo estaba en selección de personal y claro, también estaba dando clases como orientadora en la preparatoria y en secundarias, pero añoraba yo la clínica. Yo hice mi maestría también en psicología clínica en la UNAM. Entonces se dio la oportunidad, por cierto, que le hablé a Raimundo Macías, que es el que trajo la terapia familiar a México, y le dije si no tenía algún trabajo de pocas horas, porque yo en ese tiempo tenía a mi hija chiquita, recién nacida, entonces quería yo trabajar 4 horas nada más. Y bueno, fue increíble porque me dijo, espérate tantito, porque vamos a lanzar un proyecto de trabajo comunitario y desde luego que te tomaré en cuenta, ¿no? Pero yo con esa hiperactividad que tengo, entonces no me esperé, sino que le platiqué a mi psicoanalista que yo necesitaba trabajar. Entonces me envió al ISSSTE con un doctor que no recuerdo su nombre, que acaba de morir hace poco. Bueno, y ahí estuve trabajando 4 horas aplicando Rorschach, nada más. Bien. Me llama después Raimundo, pues ya doy las gracias en el ISSSTE, que fue muy interesante, muy bonito, mucho aprendizaje también. Me llama Raimundo y él junto con el doctor Ramírez Moreno y el doctor Pucheu hicieron un proyecto muy interesante de psicología comunitaria, ¿sí? Entonces lo aceptaron en el IMSS y se echó a andar y entonces nos contrataron a muchos psicólogos, sobre todo del Hospital Español y de la UNAM, en fin. Entonces entramos a trabajar ahí. Yo todavía no era terapeuta familiar, advierto. Sin embargo, trabajábamos en equipo, un psiquiatra, un psicólogo, una trabajadora social y una enfermera. Vean qué visión, ¿no? Tan integral desde entonces. Entonces, pasa el tiempo y una psiquiatra me dijo, oye, Emma, ¿qué te parece si trabajamos en familia a un paciente que yo tengo y que su familia es muy importante porque siento que su conducta y sus problemas, su patología era una depresión ansiosa muy fuerte del padre de la familia y esto estaba impactando a la familia. Y esta psiquiatra, la doctora Celia Delgado, me dijo, vamos a verlo en familia, porque yo no sé si ella ya tenía la visión de lo familiar o se enteró de que iban a hacer sus prácticas los de la generación anterior, la 5ª generación, donde estaba Queta Gómez, Froilán Calderón, en fin. Iban ahí a hacer sus prácticas a ese centro comunitario que se inauguró y pues tenían cámara de GESEL y demás. Entonces yo, en la ignorancia de lo que era la terapia familiar a profundidad, sí le dije, vamos a trabajar. Ella lo medicaba y yo tenía mucha experiencia como psicóloga clínica, pero poca como terapeuta familiar. Entonces empezamos a ver entre las dos a la familia y fue un milagro que la familia avanzara y saliera adelante. Seguramente hicimos algo muy amoroso, con mucho interés y mucha empatía, y no aplicábamos más que las técnicas que conocíamos, y se dio que esta familia, que fue la primera familia que yo vi junto con la doctora, sin ser terapeuta familiar, es esta. Que aquí estoy yo, aquí está Olivia Hernández, la doctora Delgado nos tomó la foto. Entonces, la recuerdo con mucho cariño. A partir de aquí, estuve motivadísima para entrar a terapia familiar y entré al Instituto de la Familia, que es como mi segunda alma mater, porque la primera es la UNAM y después el IFAC, y soy de la 6ª generación. Algunas personas me preguntan que si yo soy fundadora, me hacen el honor de creer eso, pero no. El fundador es el doctor Raimundo Macías, el doctor Lauro Estrada, el doctor
Patti Chagoya, la doctora Sara Meckler, aunque no son específicamente fundadores, son inmediatamente después de la fundación. Yo soy sexta generación y bueno, pues eso me permitió ingresar a la familia. Ya cuando entré a los aspectos teóricos y demás, me encantó, me fascinó muchísimo. Terminé siendo la sexta generación. A partir de ahí, me llamaron de la universidad porque este centro se cerró después de 5 años, desgraciada y desafortunadamente por situaciones de desacuerdos, cambios de funcionarios, etcétera, y se cerró. Entonces a mí me llamaron del centro médico del Hospital de Pediatría, ahí estuve 1 año y medio, casi 2 años, cuando me llaman de la UNAM, del Departamento de Psicología Clínica, para asesorar en una investigación en familias, precisamente. Como yo ya había terminado la especialización en ese tiempo, ahora después hicimos la maestría en terapia familiar, pues fui con mucho gusto al departamento del área clínica y ahí estuve trabajando 11 años, ¿sí? Simultáneamente dando clases en psicología en la mañana y en la tarde, y al mismo tiempo yendo a lo que después fue otro centro comunitario. Mi amor por lo comunitario me dio mucha satisfacción de estar ahí. Además de que ahí nació lo que hoy es la escala de funcionamiento familiar, ¿no? Entonces, la investigación consistía en investigar familias en una comunidad cercana al centro comunitario. Una comunidad muy interesante que venía del paracaidismo, es decir, habían llegado a vivir ahí como paracaidistas, entre comillas, las familias del norte de la República y del sur y de todas partes que vivían en la colonia Santa María. Ustedes saben que esta colonia fue de casas muy bonitas arquitectónicamente en la época del Porfiriato, pero vinieron los cambios revolucionarios, se dejaron esas casas y la gente vivía ahí, pero no le daba mantenimiento. Entonces, cuando ya no podían vivir ahí, se fueron a esa zona de los Pedregales, que era una zona muy segura en cuanto a sismos y demás. Y ahí ya la universidad tenía detectadas a 80 familias. Y me hicieron la presentación de con quién iba yo a trabajar. Pues con todo el grupo del área clínica, lo cual me encantó, 15 maestros, la mayoría con especialidades en terapia de adolescencia, en neurociencias. Había una psicóloga que, Alma Mireya López Arga, que trabajaba en esta área, psicología infantil, psicología de la adolescencia, bueno, un placer. Y además había un investigador visitante que venía de la Universidad de Santa Cruz, el maestro José Villasana, y un observador inglés también que no lo conocí más allá que algunas observaciones y sesiones que estuvo. Entonces me encontré con hay 20 tesistas, 20 egresados que querían hacer su tesis en esa colonia, ¿no? El proyecto era muy atractivo, muy tentador, y empezamos a dialogar los maestros y hablar sobre la familia. Y bueno, sí, lo que encontramos es que obviamente sí tenían muchos conocimientos sociológicos, conocían a las investigaciones de Leñero, el doctor Luis Leñero, de Careaga, pero no, muy poco de terapia familiar, ¿no? Entonces nos lanzamos a un taller de 100 horas que yo propuse y empezamos a investigar qué se estaba dando en México sobre la terapia familiar, ¿no? Y sobre todo qué instrumentos tenían. La mayoría nos decía, pues aquí tenemos tales instrumentos de terapia familiar, el Apgar familiar, el FACES. Y había unas universidades que tenían más instrumentos que otras. La que más tenía era la de las Américas, precisamente. Bueno, entonces, ¿por qué nos interesa mencionar este dato? Porque después del taller de 100 horas, ya preparamos y
lanzamos a los estudiantes a que por pares hicieran simulación de familias antes de que se fueran a la comunidad, ¿no? Y resulta, como íbamos a investigar 12 áreas, ¿sí?, de las dimensiones de la familia, resulta que había mucha dificultad para hacer las preguntas. Es decir, ¿qué preguntas hay que hacer para llegar a autoridad? ¿Qué preguntas hay que hacer para llegar a roles, etcétera? Entonces nos vimos en la necesidad de hacer reactivos para cada dimensión, ¿sí? Se hicieron 10 reactivos para cada una de las áreas. Se llevaron a hacerles la confiabilización a mis maestros del Instituto de la Familia. Es una cosa que siempre agradezco mucho. Entonces el doctor Macías, la doctora Enriqueta Gómez, el doctor Froilán Calderón, la doctora Pilar, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pilar. Bueno, otra compañera. Fueron los jueces que permitieron confiabilizar lo que quedó como un primer documento que se llamó Guía Conjunta de Evaluación Familiar, ¿no? Bien, se hicieron otras investigaciones. Lo que pretendía la investigación en esta, es decir, la misma investigación con 3 objetivos: conocer a las familias, la dinámica de las familias de esa comunidad, conocer sus sueños, ¿sí?, y conocer sus estilos de vida, ¿no? Bien, entonces, una vez que terminamos, se entregaron los resultados al Departamento de Psicología y digamos que en reconocimiento, casi en premio, nos autorizaron a abrir un centro comunitario ahí en esa colonia, lo cual a mí me hizo muy feliz y creo que a mis compañeros maestros también, y nos lanzamos a buscar casas de ahí mismo. Y la casa que encontramos la instalamos desde el 0 hasta el 10, hasta que quedó instalada. Los muebles, obviamente, y todo el apoyo lo tuvimos del Departamento de Psicología Clínica, que en esa época la directora era una mujer, ¿sí? La doctora Graciela, ahorita no me acuerdo cuál era su nombre, después se los digo, pero ella nos apoyó mucho. Se abrió ese centro comunitario y bueno, ese enfoque comunitario fue muy interesante porque me permitía a mí llevar a mis alumnos de psicopatología, que yo daba esa materia y tenía definitividad en psicopatología de la época del crecimiento del estudio del hombre, pero sí, de la UNAM, en la UNAM. Ahí tenía yo definitividad, muchos años lo estuve dando, pero ya, como comprenderán ustedes, con otro enfoque, con el enfoque de la terapia familiar sistémica, que ya no se, sí toma en cuenta la psicopatología, por supuesto, cuando la hay, pero la ve como una metáfora de lo que está ocurriendo en la dinámica familiar, ¿no? Entonces yo transmitía ya en mi materia esos aspectos, me los llevaba a hacer sus prácticas ahí en el centro comunitario. También algún tiempo los estuve llevando a la delegación Álvaro Obregón con la doctora Huisman, que era Clara Huisman, que era la delegada entonces. En fin, no sé si voy bien o voy muy rápido, me quieren preguntar algo, interrumpir. Va súper bien, Emma. Estaba yo a punto de interrumpirte para decirte que es un trabajo, esta historia que nos cuentas de tu trabajo es muy innovadora porque no se habían hecho muchas cosas en esa época de las que tú iniciaste a hacer. Así es, sí, exacto. Sí, me tocaron esas transiciones y esos cambios de paradigma, pues que son muy importantes y emocionan mucho, ¿no? Sí, súper interesante porque fueron cambios importantes de paradigma y además esto de incluir a la familia, lo social, súper interesante después del individualismo, ¿no? Así es, sí. Sí, Alma. Muy bien. Gracias. Bueno, luego de esto, si me hacen favor de pasamos bueno, yo lo he puesto por años, más o menos, 1960, que es cuando yo estoy como psicóloga, luego en 70 los diagnósticos de personalidad, hasta 80 que ya me integro a la terapia familiar y al enfoque sistémico, y
sí, a la teoría sistémica integrativa, ¿sí? Y entonces viene otra etapa muy, muy interesante, que son las prácticas comunitarias, ir al campo también en cuanto a investigación, a detectar qué pasa en esas comunidades. Y ahí estoy en una comunidad muy cercana del Estado de México, y al mismo tiempo estoy aquí en un centro, en la Clínica San Rafael, de historia muy trascendente, que duró muchos años como hospital psiquiátrico, como centro comunitario. Y ahí mandaba IFAC a sus maestros y a sus alumnos a hacer prácticas. Aquí está una fotografía donde está uno de los fundadores de la terapia familiar, el doctor Macías, la doctora Mariquizo, el doctor Flavio, la doctora Jacqueline Portes, su servidora, en fin, Queta Gómez ahí, que es otro pilar en el Instituto de la Familia, Margarita Saldariaga, que si está por ahí, Maru la reconocerá, en fin. Interesante foto, es histórica, qué bonito. Sí, Fundadores. sí, fíjate, sí. Y al mismo tiempo nos están invitando, este maestro Villasana, que estuvo en la investigación, nos invitó después a ir a Santa Cruz, California, a la Universidad de Santa Cruz, a hablar de lo que habíamos hecho. Entonces ya el director ya no era Chela Rodríguez, sino era Javier Urbina, que está aquí, ¿no? Entonces yo encantada organicé esto, invité al doctor Villazón, que trabajaba como endocrinólogo, en fin, y a otras personas, a una trabajadora social, en fin. Y nos fue muy bien allá en esas pláticas de Santa Cruz. Ya nos estábamos moviendo con los resultados obtenidos ahí, ¿no? De que fue muy interesante y quedaron publicados en esa guía conjunta de evaluación familiar, ¿no? Familias muy interesantes que eran todavía muy con un funcionamiento de familia extensa, patriarcales, roles muy determinantes, lo que era para el hombre, lo que era para la mujer, patologías negadas, había un alcoholismo evidente, que se reunían todas las familias de diferentes estados, llevaban platillos de cada lugar, pero acompañadas de bebida siempre, ¿no? Y a algunos casos sí eran muy evidentes de alcoholismo, pero ellos lo negaban, ¿no? Bien, entonces quedó como ese primer documento y pasamos después al enfoque biopsicosocial, que aquí, y comunitario, a ver, así la siguiente, no, estamos bien aquí en esta. Prácticas abiertas, institucionales, sí. Entonces nos empezaron a llamar para hacer prácticas abiertas. ¿Sí, no? En este está bien, ¿no? Espérame tantito. ¿Cuál es esta? Sí, estoy ahí. Ahora quiero la siguiente. La siguiente es esta. Por favor, la siguiente. No, esta está bien, mira. Okay. ¿La anterior? No, aquí déjala. Está bien, voy a explicar de esto. Espera. Sí. Sí, tienes razón, de la anterior. Aquí está, maestra. Exactamente, sí. Aquí ya vienen los aspectos biopsicosociales y comunitarios, ¿sí? Que me encantó también lo de este enfoque, donde yo Ay, se silenció su micrófono, maestra. ¿Sí puede volverlo a reactivar? ¿Sí puede volver a activar su micro? ¿Sí, ya me oyes? Ahora Por favor, pásame la siguiente, ¿sí? sí. La de prácticas abiertas institucionales y universidades. Ya está. Bueno, después del enfoque biopsicosocial que me gustó muchísimo, específicamente ya lo de terapia médica familiar, ¿sí? Que lo puse como uno de los diplomados que me han gustado mucho, igual que la narrativa,
no es que los valorara más, sino que me prendí mucho con esos, ¿no? Porque bueno, hay otros cursos que he tomado como el de pareja, que ha sido también sumamente interesante, el de supervisiones también, ¿no? Pero esos les tengo especial cariño, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta foto tiene que ver con una solicitud que nos hicieron para trabajar con niñas de la calle, ¿sí? Estas niñas de la calle, pues no encontramos, no, en la institución que era de la UNAM, por cierto, que las había encontrado y las tenía internas en un centro de apoyo, no se había puesto en contacto con sus familias, o sea que auténticamente eran niños de la calle y estaban teniendo muchos problemas con la conducta de las que vivían en México. Entonces ahí fuimos, una de las maestras de IFAC me acompañó y hicimos un trabajo muy interesante también. Y luego nos invitaron a ver el internado de el Estado de México, que es esa fotografía en Jilotepec, ¿no? Donde ya después de que salían de que no se comportaban en México, las mandaban en una especie de castigo a Jilotepec, pero pues el castigo era muy relativo porque vivían muy bien ahí en esa casa preciosa con las monjas de alguna congregación y bueno, ahí tenían casa, vestido, sustento, educación, pero es justo lo que a las niñas de la calle no les gustaban y se apegaban a eso, ¿no? Entonces ahí se continuó haciendo el trabajo, muy bonito, me encantó, me fascinó. Y después de ahí, pues ya vinieron los congresos. Este trabajo yo lo presenté en un congreso en Puebla y después, pues lo festejamos, así como ahora vamos a festejar el 21 del 21 del 21 del 21, ¿no? Entonces ahí está la doctora Sarita Meckler, el doctor Macías, el doctor Francisco Avilés, que es otra foto entrañable. Bien, bueno, después viene aquí, ya está lo de la psicología positiva. También la psicología positiva y la narrativa me fascinaron, volvió a ser otro cambio de paradigma para mí muy fuerte, pero que me gustó muchísimo. Fue como un reto retomarlo y entrar a trabajar siempre colaborativamente, porque siempre he trabajado en grupos y me encantan los grupos y se me da a formarlos y ha habido una respuesta maravillosa de responder a esas invitaciones, ¿no? Y entonces ya hubo intercambios, publicaciones, participar en este congreso de terapia familiar que fue mundial aquí. Ray era el presidente de la International Family Therapy. Pásame, por favor, la siguiente, ¿sí? Sí, estás tú, Queta, ¿no? Exactamente. Y luego Sí. el doctor Raimundo. Una invitada extranjera y Raimundo. Por Sí. razón no la conocía. Está muy bonita Sí. la fotografía. Sí. Fue el Congreso Mundial de Terapia Familiar en Guadalajara, precisamente. Y bueno, ahí tuvimos oportunidad de comentar lo que hacíamos, ¿no? Luego vienen... bueno, aquí ahorita ya la tienen, ¿no? Entonces quiero también comentarles de el nuevo paradigma que se me presentó a mí después de, pues, lo interesante que era ya trabajar con lo sistémico, con las familias, con las parejas, ¿no? Y luego se me abrió otro camino muy interesante que es el de lo espiritual, ¿no? La inteligencia emocional y espiritual, ¿no? Y bueno, me entusiasmó tanto que me llegué hasta irme unos meses a la India y ahí estuve en un ashram entrenándome. Solo me dio tiempo sí, dime, Alma. Grandioso, yo nunca me atreví a irme, realmente no dejé, fue grandioso toda la trayectoria que nos estás contando y lo de la India, por favor. Sí, es una decisión fuerte, fíjate. Fuerte, sí. Pero siempre he sido así. Es muy difícil. Sí. Pero he sido muy audaz y me lancé. Ya veo. Fíjate,
Y valió la pena, porque estuve en un ashram que no es de los que te ponen a trapear y demás, sino realmente hacer trabajo espiritual, ¿no? Que te conozcas a ti misma muy profundamente y que pues eso que obtienes sea amoroso para ti y de ahí se desprende el que pueda ser amoroso para los demás, ¿no? Y solamente, como les decía, me dio tiempo de tomar 2 cursos. Uno fue sobre la muerte. Ok, qué valioso. Muy fuerte. Es más valioso en este momento de COVID. Exactamente, sí. Bueno, fue sobre la muerte. Y el otro fue sobre la filosofía sufi. Sí, aprender a meditar a través de la danza, ¿no? De la danza en círculo. La danza sufi. De la danza sufi, ¿no? Yo creo que esos me marcaron mucho. Y yo fui a la India por esta persona, Rakasa, que es un nombre que le dan ahí después de haber estado. Y ella venía a México y por 17 años la estuve trayendo. Y realmente creo que hizo mucho, ¿no? Mucho, mucho bien a todos los que acudieron ahí. Y bueno, yo también me inscribí hice mi solicitud para ser parte de ese movimiento que no es una secta, no es una religión, sino es una reunión de buscadores que están siempre en constante búsqueda, ¿no? Porque es muy perfectible este trabajo que no termina nunca, yo creo que hasta con la muerte, ¿no? Entonces ahí me dieron un nombre que es en sánscrito, que quería decir vida completa, que es una duda que tienen, no se explican por qué con una entrevista dan el nombre muy acertado, ¿no? A mí me hicieron una entrevista breve, más o menos, y después me dieron el nombre de Iván Ciari, ¿no? Que quiere decir vida completa. Ya, esto fue ya cerca del año 2000, ¿no? Que ahí se presentaba el año 2000, sí, ya se presentaba el inicio de una nueva era también. Qué maravilloso. ¿Cómo influyó, cómo impactó todos estos cambios, aprendizajes, nuevos paradigmas, cómo influyeron y impactaron tanto en su vida personal como en lo académico? ¿Cómo lo puso en práctica? Sí, mira, yo creo que en mi vida personal me cambiaron muchísimo, al 100%. La relación conmigo misma, con mis hijos, con mi marido, fue otra cosa. Yo me fui transformando. Ya tenía yo el antecedente de los psicoanálisis freudiano, ortodoxo. Entonces, cuando yo entré a IFAC, me dijeron, oye, pues sí, ya has estado mucho en psicoanálisis, ahora te vas a grupo. Y me fui a grupo y eso me sirvió muchísimo porque encontré ahí una maravillosa mujer que es la madre adoptiva de Terry Weiss, para los que la conocen, que es una líder. Pero la mayoría creo que la conocemos, ¿no? Sí, y esa sí, dime, Alma. Ahorita que acabes, te hago un comentario, por favor. Sí, cómo no. Ahorita que termines tu frase. ¿Su nombre es Sara Meckler? Sarah Meckler, Sarah Meckler. Para mí fue un modelo realmente y me dio muchísima motivación para aplicar todo esto, todo este desarrollo y crecimiento personal a la terapia y a los grupos, a las familias. Ya para entonces ya veía yo menos individuos, más familias. Luego me invitó ¿qué tal? Curso de pareja y empezar a dar clases en parejas, más parejas, pero paralelamente siempre estuve formando grupos, ¿no? Eso me encantó y gracias a Sarah Meckler, que era terapeuta de grupo también, me animó mucho a manejar los grupos ya con todo esto que traía yo. Sí, Alma. No, que el nombre que te dieron en el ashram, ¿no? El grupo te define muy bien quién es Emma, ¿no? ¿Quién es Emma? Muchas gracias. Creo que sí, eso decían que. ¿Cómo lo supieron? No nada más les pasaba conmigo, sino con las personas que se inscribían.
y te lo daban en una especie de muy solemne reunión, ¿no? Donde venían flores de arriba y te ponían ese nombre muy ceremoniosamente. Inolvidable. Bueno, muy bien. Entonces eso me llevó a trabajar los aspectos de inteligencia emocional y también a temas de espiritualidad, que tuve el gusto y honor de compartir con Terry en algunas clases en el diplomado de terapia médica familiar. Pero últimamente he encontrado otra definición de otro teórico que está trabajando sobre la inteligencia intelectual. Perdón, la inteligencia espiritual. Aquí está. Wow. Hasta aquí era la inteligencia emocional, pero este teórico, que lo conocí por mi hija, es un colega cercano a ella, vive en Guadalajara y ha escrito sobre la inteligencia espiritual. Y me interesa mucho, él se llama Rafael González Franco, y ya ha publicado un libro que me gustaría mucho que lo tuvieran o lo leyéramos juntos, ¿no? Y no es otra cosa más que basar sus premisas principales de la inteligencia espiritual. Se basan en valorar la vida, agradecer lo que se tiene en la vida y no perder la capacidad de asombro, que es un concepto de Fromm, ¿se acuerdan? Siempre él hablaba mucho de la capacidad de asombro, ¿no? Y claro, estoy saltando a Fromm, pero también él desde luego que fue el psicoanalista que trajo el budismo y el budismo zen, tradujo ese libro del budismo zen, influyó mucho en muchos psicólogos y terapeutas, ¿no? Sí, dime, Alma, creo que me querías hacer una pregunta. Continúa, por favor. Bueno, entonces pasamos después internacional. Bueno, pues todo esto que he aprendido a lo largo de mi vida lo he aplicado con ya pocos individuos, con muchos niños. Cuando estuve en las instituciones, trabajaba yo mucho con niños, era una labor que me gustaba muchísimo, pero pues obviamente te vas haciendo adulto mayor y ya se lo dejamos ese trabajo a los más jóvenes, ¿no? Y entonces parece cosa del destino, pero así es, hay una selección mutua, ¿no? Vas creciendo, te va llegando gente más adulta, te metes a lo de pareja, me invita a que te estudies lo de pareja, entramos a lo de pareja, te empiezan a llegar parejas, pero todo esto lo voy matizando con todo lo que he aprendido. Cuando yo era recién egresada y tenía toda los reglamentos, vamos a decir, psicoanalíticos, y la sentencia de que no debíamos meter nuestros valores personales nunca. Yo nunca me atrevía a preguntar qué apoyos, no qué religión, sino qué apoyos espirituales tenía la gente, ¿no? Los pacientes. Me sorprendí mucho cuando lo empecé a preguntar, porque de ahí me enteré de muchas cosas inimaginables, como que la gente que va a terapia, muchos de ellos, no puedo generalizar, aunque luego les cuento de una investigación, sí, pero muchos de ellos no solo van contigo, sino van también a veces con el chamán, a veces con la lectora de cartas, ¿sí? O consúltale el I Ching y demás, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, pero sobre todo en cuanto yo empecé a preguntar, recibí esta información, antes no la obtenía, ¿no? Bueno. Luego, en un curso que hice de investigación paralelo aquí en la UNAM con una maestra, una antropóloga, Tania Campos Tomás se llama ella. Ella estaba haciendo y ya hizo su doctorado en antropología. ¿Dónde lo hizo? Lo hizo investigar en Cuetzalan a la población.
Cuetzalan, que es una zona de Puebla que dicen que es muy bonita y yo no la conozco. Sí, es maravillosa, es en la sierra. Ajá. Está en el límite de Puebla y Veracruz, entonces hay pinos y palmeras. Y la población es muy interesante. El mercado es una población muy chiquita, muy interesante, y hay pirámides, ríos y cascadas. Es muy interesante. Sí, y ahí estuvo un psicólogo muchos años, Lalo, no recuerdo qué apellido era, pero hizo mucho trabajo comunitario también. Bueno, a lo que voy es que mi maestra de investigación hizo su investigación para doctorarse sobre preguntándoles a los que utilizaban la medicina alopática qué otras alternativas tenían, ¿no? Y lo que encontró ya estadísticamente con una muestra amplia, con yo creo que de todo Quetzal, de que casi nadie se conformaba con ir a ver al médico alópata, sino que iban a ver al médico alópata, al chamán y ya otros tipos de alternativos de curación, ¿no? Y ya ahí está su tesis de doctorado. Se llama Tania Campos Thomas y es una investigación seria antropológica que vale mucho la pena comprobar. Entonces, les pido que me pasen la siguiente. Gracias. Cuando yo conocí Cuetzalan era un pueblito de intercambio, no había moneda todavía. Fíjate. De intercambios. Ajá. Sí, qué bueno que tienes ese privilegio porque Ay, es maravilloso. Sí, dicen que es maravilloso, sí. Sí, sí, sí. Algún día lo podré conocer cuando esta pandemia termine. Ojalá, ¿no? Bueno, todo eso, pues, no digamos que se ha quedado detenido, porque afortunadamente sí me siguen pidiendo lo de la escala, que es una investigación que prendió mucho, que nació en el centro comunitario, que fue apoyado por el IFAC y después por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde es una línea de investigación, la familia, ¿no? Dice, utilizando la escala de funcionamiento. Entonces, a partir de ahí, me han invitado a muchísimos talleres, como bien decías, Alma, en toda la República. Y pues ahí he estado, cosa que añoro mucho porque yo iba con mucho gusto aquí y allá y acullá, y casi abarqué la República y ahora pues lo hago por este medio. Qué bueno que hay este medio, aunque sea, bueno, gracias, hay que reconocerlo y agradecerlo porque si no estaríamos en otra situación como la jaula y confinados en la pandemia, ¿no? Y bueno, aunque ya la era digital viene desde hace mucho, creo que se puso de manifiesto abiertamente en este confinamiento y en esta pandemia. Y fue un reto para todos, para los institutos, para los profesionales. Y bueno, la decisión de entrarle, yo no era muy dada a lo digital, pero me lo planteé como un reto, ¿no? Y también gracias a la petición de mis hijos que me decían, entra, es el futuro, es lo que se va a quedar instalado. Y creo que así ha sido, ¿no? Y entonces ya estamos en plena era digital, en este confinamiento que no quiero ver mucho lo que implica de sufrimiento. Yo creo que implica más el sufrimiento de algunas noticias muy tristes que dan cada día, ¿no? O que te pasan personalmente. Agradezco esta invitación porque me da mucha fortaleza y mucho apoyo. Pero ayer mismo era una incertidumbre de que si yo vendría hoy, porque ayer mismo tuve una pérdida muy cercana más de mi hermano que murió en junio, que
mi hermano mayor, que fue muy doloroso, justamente antes de hablar del duelo en la pandemia, me habían invitado de una asociación. Y dice, bueno, mi hermano y yo no estaba segura de ir a darla. Y ayer estaba en esa indecisión, me sentía tan decaída. Y entonces, pues la fortaleza y las fortalezas y los apoyos espirituales y la resiliencia me hicieron que estuviera yo aquí y me siento muy reconfortada con su apoyo y con su hospitalidad, ¿no? Y quiero ver el confinamiento como un momento nuevamente de transformación paradigmática, pero muy fuerte. Yo creo que muy diferente a todas las que he contado brevemente, que hemos vivido, los que hemos estado en estas décadas. Creo que esta transformación es mucho, mucho más fuerte, que va a tener consecuencias de cambios verdaderamente estructurales, de transformaciones, como decía esta Rocío la vez anterior, ¿no? Más que cambios, que fue toda una época de terapia familiar centrada en los cambios y fue muy útil, pero ahora es en transformaciones y en transformaciones a todos los niveles. Y lo hemos estado viviendo. Voluntaria o involuntariamente tuvimos que empezar a cambiar nuestro estilo de vida. Por supuesto, los que trabajamos en nuestra conciencia, ¿no? Los que tenemos conciencia, porque me enteré de que, por ejemplo, en el Buen Fin, muchísima gente salió a sus prácticas anteriores de consumismo, ¿no? Y eso es muy triste, que no se da el aprendizaje tan fácilmente, ¿no? Entonces creo que esta pandemia que nos lleva, por un lado, a la instauración de la era digital, en muchos niveles, nos lleva a una transformación paradigmática que no sabemos. La siguiente, ¿no? Por favor, la siguiente. No sabemos, algunas cosas sí las sabemos. Es inminente el cambio de estilo de vida, ¿sí? Nuestra cosmovisión. Si nos seguimos considerando por arriba de la naturaleza, vamos a seguir con nuestras costumbres mercadológicas y consumistas erráticas que nos han llevado a muchas cosas, ¿no? Tenemos que hacer el cambio de estilo de vida a profundidad, ¿no? Tenemos los valores, creo que esos nunca se han dejado de transmitir, porque a veces en algunas familias, aunque no los hablen, tienen sus normas y valores que transmiten con su comportamiento, con sus reflexiones, aunque no específicamente las transmitan como valores. Entonces, ahí están los valores, pero sí se necesita un cambio de visión y creo que esta es una fuerza muy grande para poder empezarlo a hacer si queremos, ¿no? Y si sobre todo colaborativamente. Yo no lo dudo porque he visto, me tocó ver en los sismos del 85 una cosa que parecía irreconciliable. Les contaré también. En los sismos del 85, que nos empezamos a movilizar desde la UNAM, nos reunimos todos los maestros y para ver qué hacíamos, cómo podíamos colaborar, ¿no? Con las situaciones catastróficas que se dieron. Entonces, nos invitaron de la Asociación Psicoanalítica Ortodoxa, de los psicoanalistas freudianos, a los maestros de la UNAM, donde había muchos de tipo fromiano, ¿no? También. Y por primera vez nos reunimos para colaborar. Ahí no importaban las diferencias ideológicas, mucho menos, ¿no? De enfoque, sino era un solo fin que teníamos en común, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo acceder a los apoyos que tendríamos que dar en esa situación catastrófica y donde se requería el apoyo de los profesionales? Eso nunca se me olvida, lo considero como
no como un milagro, sino como algo posible, como una posibilidad, algo muy posible, que creo que se va a dar ahora, ¿no? En este momento de emergencia, donde estamos ante una emergencia, una pandemia de dimensiones mundiales, bueno, post-pandemia, por eso se llama, ¿no? Pero nunca antes teníamos las noticias tan inmediatas, ¿no? Lo cual es maravilloso, pero también es muy doloroso, porque te enteras también, aparte de tus pérdidas personales, familiares, que yo ahorita en 9 meses ya llevo de mi familia muy cercana, pues a 4 personas. Y de mi familia extensa, 2 más. Y entonces, y luego prende uno la televisión y te enteras de algún personaje que tú querías o admirabas, como, sí voy a decir su nombre porque es un personaje lo sentí muchísimo, que es Yuri de Gortari, un chef, director de una escuela de gastronomía, que tenía tanto amor a la alimentación, a la comida tradicional mexicana. Y yo era una de sus fans. Y de pronto te enteras que ya no está, ¿no? Entonces sí, es muy doloroso, muy penoso, pero también se abren muchísimas posibilidades y la esperanza que tenemos es que la época de la post-pandemia, ¿sí? Que no sabemos cómo será, pero que va a llevar a cambios importantes, que ojalá que esta tierra nuestra que se ve aquí continúe intacta y que tenga a sus seres planetarios actuales todavía aquí, porque la ambición ahorita es muy grande de irse a otros planetas y tal vez sea un mecanismo de huida y que sea más fácil que dedicarnos a restaurar y a reparar, comprometiéndonos ecológicamente, pero de verdad, a restaurar nuestra tierra, ¿no? Esa es la fe que yo tengo y la esperanza de vida que tengo. Y hasta aquí creo que yo le dejaría con una incógnita de qué pasará y mis mejores deseos para que pase lo mejor, que la humanidad sea mejor y los seres humanos también, y estemos en colaboración amorosa y compartida. Y me abro a las preguntas, y ya que tengo otros Gracias, documentos Emma. en su momento. Y ahora que sabemos de estas pérdidas, con mayor razón, gracias. No es fácil Gracias. estar en No, una entrevista después de pérdidas. sí, es muy Y bueno, difícil. mientras tengamos personas como tú en este planeta, sí podremos alcanzar la resiliencia y la renovación del planeta y de los seres humanos. Gracias. No es fácil, y tu trayectoria y tan sencilla plática que nos diste y tan profunda a la vez, de toda tu experiencia y los cambios de paradigma que te tocó hacer y iniciar este aspecto social. Agradezco con mayor interés el día de hoy y muchas gracias. Bueno, hoy es el día 21, son las 21, se me pasó, del 2021. Y la física cuántica dice que hay que celebrar la vida. Entonces, gracias por acompañarnos, Emma, para celebrar la vida y hacerte el honor a través de esta entrevista, ¿no? Muchas gracias, Alma y Claudia. Les agradezco muchísimo la invitación, me voy muy reconfortada y vamos, no sé si a brindar ahorita o después, o cómo es el plan, o cada quien. Ya, pues ahorita si quieres, pero hay preguntas que nos gustaría todavía hacerte. ¿Se puede? Sí, por supuesto, con mucho ¿Cuáles son gusto. los temas que has publicado de tus libros? Eso es muy interesante. Mira, sí, por aquí hay una. Mira, esta la siguiente. ¿Te pasas una, por favor, Claudia, y luego la otra? ¿Sí? A ver si aparecen. ¿Cómo la paso aquí? ¿Es ahí?
Son 2 diapositivas. Esta. La otra. No, la otra. La Es, si- ¿cuál? La siguiente. La siguiente, después de esta, la siguiente. Ah, mira, estás con Raimundo. Esa, Raimundo exacto. Llama Espejel Arco. La Sí, escala mira. iba a hablarnos Claudia antes de que la interrumpiera del funcionamiento familiar. Qué honor saber. Esta es tuya editorial, Morgana. Sí, esto ya son los resultados de muchos años, donde la han aplicado en muchísimas universidades y hospitales y demás. Y los resultados son muy interesantes y muy congruentes, porque, por ejemplo, se encuentra que en el padecimiento de la diabetes en uno de los miembros de una familia, hay una relación directa con el funcionamiento de la familia. Si hay un buen funcionamiento, va a haber un buen control de glucosa. Y lo contrario, ¿no? Parece una obviedad, pero aquí está comprobado en diferentes estados de la República. En Morelia con la doctora Rentería, en Cholula, en Sonora, etc. Y así vienen muchos trabajos ya de los resultados. Vale mucho la pena adquirir esos resultados. Este es el manual que publicó aquí IFAC y la Universidad de Tlaxcala. Y ese manual se obsequia cuando las personas toman el taller. Es decir, se les da para que tengan una guía y un instrumento con todos los antecedentes de cómo se aplica la escala, porque no es un cuestionario como la mayoría, sino es una serie de preguntas que se hacen en el contexto de una entrevista familiar. Se puede hacer a un sujeto, pero en este caso no es evaluación familiar, es como percepción de la persona, ¿no? Bueno, entonces ya ahorita vamos por el segundo manual que publicó IFAC y ya viene la tercera edición porque ya se está agotando. Y acabo de terminar una pequeña novela, una novela corta, que todavía no, falta que me la revisten y me den su visto bueno los expertos, y entonces se las daré a conocer. Y los 2 de poesías, pues esos ya fueron como por ahí de los años 90, se hizo la presentación en la Casa del Poeta. Hay uno con un prólogo de la doctora Rosemary Eustace, que es muy bonito y que habla de esa parte de mi personalidad, ¿no? La parte artística, creativa, ¿no? Y bueno, ahorita lo que tengo pendiente es ese, que se publique una vez revisada la novela corta. Y sí, me gusta mucho escribir. Qué impresionante. Yo respeto mucho a las personas que escriben. Y bueno, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? ¿Y Pues cuál mira, ahorita están en IFAC, en el Instituto de la Familia, pero está cerrado. Esperemos que pronto se abra y ahí lo tendrán. O si alguien lo solicita directamente conmigo, podría yo a lo mejor hacerles llegar alguno, decirle a dónde lo puede conseguir también. Pero hay pocos ahí. En IFAC es donde se distribuye. Yo sí les puedo proporcionar los de estas investigaciones y los de poesía. Wow. Gracias. Bueno, por nada. Gracias. Maestra, de esta escala nos pudiera un poquito como ampliar cuáles rubros son los que se tocarían como en estas entrevistas familiares. Sabemos que no es un cuestionario, pero como cuáles rubros serían los que se analizan. Mira, subyacen a 9 factores que son el apoyo, la autoridad, los modos de control de conducta, las conductas disruptivas en la familia. ¿Es la tolerancia a estas conductas o no? No es de cada miembro que se comporte disruptivamente, sino cómo se manejan en la familia, ¿no? Los afectos de bienestar, los de malestar, los roles, todo esto son 9 factores que se rebautizaron cuando se hizo escala y que subyacen a eso pues las dimensiones que conocemos de la jerarquía, los límites, las alianzas,
de Minuchin y de Epstein, ¿no? Pero ya está trabajada con tratamiento estadístico y de análisis factorial. Entonces es una escala muy, muy sensible que coincide mucho, ¿no? Con lo que ves clínicamente en las familias. Muy bien, maestra. Pues aquí todo el mundo le agradece, están muy contentos con haber conocido el recorrido de su trayectoria. Siempre es un deleite y muy motivante el escuchar a la doctora Emma. Le mandan abrazos. Gracias, qué interesante conocer tu sabia mirada en esta situación. Creo que fue muy valioso todo lo que nos aportaste el día de hoy y sobre todo como esta visión esperanzadora, Emma, de esto que estamos rescatando nuestros talentos, creatividad, flexibilidad, aceptación, empatía, compasión ante esta situación de la pandemia, y que creo que es importante también ver cómo vemos ese foco, porque sí nos contaminamos mucho de las situaciones a veces negativas dentro de la pandemia, y como ya ha sido mucho el tiempo de confinamiento, pues sí hay personas que están en este diálogo interno y que creo que es importante pues rescatar otras vías, ¿no? Qué bueno que hoy con esta entrevista pudiste también sentirte tú cobijada por nosotros, y eso te lo agradezco. Creo que varias de las personas que estamos aquí hemos sufrido recientemente alguna pérdida, y esta es la mejor forma, ¿no? Como el honrar también a esas personas a través de nosotros vivir, y precisamente lo que comentaba Alma el día de hoy, ¿no? Celebrando la vida. Entonces, Sí. gracias, Emma, por tu vida, porque nos brinda aportaciones a muchas personas, y gracias por todo ese trabajo colaborativo, por toda esa trayectoria, esos pasos que diste. No me puedo ni imaginar cuánta gente fue tocada de cierta manera por estos trabajos colaborativos contigo, y que creo que es una gran riqueza y aportación que a veces no lo vislumbramos, pero que está ahí, que hace eco también en otras áreas de vida. Sí, Gracias, muchas gracias, Emma, Claudia. aquí también por tu mensaje de esperanza. Eh, Siempre es un placer escucharte, estimada maestra. Muchas gracias. Gracias por su compartir. Como siempre, Emma, tan sabia, inteligente, afectiva, maestra, colega, amiga, guía espiritual. Te quiere Terry. Ah, qué linda, Terry. Igualmente, también para ella lo mismo siento y pienso. Muchísimas gracias. Gracias, Terry. Saludos desde Veracruz, de su exalumna Irma de la Cruz. Emita, un orgullo haber sido tu alumna y tu supervisada. Una pregunta, ¿tienes publicaciones sobre espiritualidad? ¿Podemos acceder a ellas? No, todavía no. Estoy investigando y reuniendo material. Cuando lo tenga, se los comunico con mucho gusto. Claro que sí. Excelente. Y es, bueno, esta persona que escribió eso es Irma Gómez, y la persona que te saluda desde Veracruz es Irma de la Cruz. Cruz. Ajá. Sí, Irma Gómez también fue mi alumna. ¿Cómo no? La tengo el gusto de verla los Irma, lunes. siempre es un placer oírte. De ti aprendí a abrirme a otros paradigmas y ver más allá, habiendo miles de posibilidades, y que el cambio siempre hable nuevas oportunidades de algo mejor. Un gran abrazo y todo mi reconocimiento, de Mariana García. Ay, Mariana García Bilbatúa. Sí, cómo no, la recuerdo mucho. Gracias, Mariana. De Durango, un honor escuchar la doctora Emma. Saludos desde Durango, Lupita Huicochea. Ajá. Muchas gracias, Lupita. Diana Rico, muchas gracias, querida Emma, por compartirnos tu recorrido por la terapia familiar. Un fuerte abrazo. Verónica, muchas gracias por Gracias, Diana. Verónica, muchas gracias por compartir su experiencia personal y profesional. Saludos a todos, agradezco la invitación. Me complace estar en esta charla tan emotiva con una ponente tan amable y amorosa como María M. Espejel. Ay, muchas gracias. Oye, Emma, yo me quedé con dos preguntas. ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? Ese es uno. Sí. Bueno, te contesto esta, mira. Ajá. Yo creo que me apasiona mucho trabajar con grupos y sobre todo en la docencia. Eso lo traigo de generaciones. Mira, si me hacen favor de pasar la anterior. Sí.
anterior a esta. Esta, mira. Este documento viejito que ven aquí es de 1870, cuando en México no había Secretaría de Educación Pública. Había una compañía que se llamaba Compañía Lancasteriana de México, que era una institución inglesa que alfabetizaba y enseñaba, ¿no? Bueno, entonces esta compañía le dio este reconocimiento a mi bisabuelo por parte de mi padre, ¿no? En 1870, ahí está Rafael Espejel, 1870. Bueno, pasó yo investigando en mi familiograma, encontré ese, y me expliqué muchas cosas. Me expliqué por qué mis hermanas, que no eran normalistas, que eran mucho más grandes que yo, tenían una pasión por enseñar a la gente. Y quién sabe cómo lo hicieron, pero lograron su plaza en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y trabajaron como maestras antes de casarse. Era una verdadera pasión de enseñar. Yo, bueno, ya saben que también tengo esa pasión. Y me toca ir a un congreso casi 100 años después de que le entregaron este reconocimiento a mi abuelo. Bueno, mi abuela, a mi bisabuelo. Mi abuela también fue maestra en las haciendas, era maestra. Bueno, 100 años después, casi 100 años después, yo voy a un congreso que se realizó en Londres, el 19 Congreso Internacional de Psicología. Y entonces ahí, sorpresa, nos llevan a conocer la Casa Lancaster, la compañía lancasteriana. Yo recordé a mi bisabuelo, me dio muchísimo gusto. Y bueno, pues me identifiqué mucho ahí, me dieron este reconocimiento también, ¿no? Entonces son 2 documentos que guardo así como tesoros, porque son muy emblemáticos. Eso te contesto. ¿Cómo no? En julio de 1969, 100 años después, súper interesante. Exacto. Un honor tenerte aquí, Emma. Y bueno, ¿qué nos puedes decir para ti que has hablado un poquito, pero qué significado es haber estado en este confinamiento para ti debido a esta pandemia y qué mensaje nos quieres dar? Qué bonitas fotos, mira. Sí. Mira, este confinamiento coincidió con un cambio de estilo de vida que yo había decidido ya hace como 5 años, porque me costó mucho trabajo tomar la decisión, pero yo en mi cabecita ya decía yo tengo que cambiar de estilo de vida, de lugar donde vivo, de ambiente. Y después de 60 años de vivir en la Ciudad de México, regresar a mi lugar de origen, que es en Otumba, Estado de México. Ahí empecé una novelita que se llama Regreso al Clan, pero no la he avanzado. Prometo seguirle escribiendo. Bueno, entonces me costó trabajo, pero coincidiendo con la pandemia, me facilitó esto, ¿no? Entonces realmente estar confinada aquí es muy tranquilo, es muy protector y me está permitiendo, pues, ver el lado positivo de las cosas y seguir en contacto, sobre todo con grupos, con la amistad, que es uno de los valores que yo tengo muy presentes y me gusta mucho disfrutar, amistades y grupos. Entonces, como había yo dicho antes, mi esperanza es de que haya un mejoramiento personal, de pareja, de familia y del mundo, ¿no? Que les dejemos a las generaciones futuras un mundo mejor, un mundo diferente, que seguramente va a ser diferente, pero que sea mejor. Eso creo que contestaría tu pregunta. Ay, gracias, Emma, que muchas gracias. Y bueno, podemos platicar todo lo que nos pasó para hacer esta plática y esta entrevista. Sí, sí. Gracias, Emma, es un honor, pero ¿puedes platicarnos?
Bueno, primero, sí, como les decía, ayer yo estaba muy desmotivada porque me sentía muy triste, muy triste, aunque aceptando que así es la vida paradójica, ¿no? Muy triste por la pérdida de mi sobrino, el hijo mayor, uno de los hijos de mi hermano. Y dije, creo que no voy a poder ir a dar la plática. Pero la maravilla de la resiliencia y las fortalezas espirituales que pues me ha costado trabajar mucho tiempo y muy constantemente, ¿no? Y ya también el apoyo de mi hija que aquí me animaba y me estuvo ayudando a las diapositivas y bueno. Y por supuesto dije, no, ¿cómo voy a decirles que no si ya les había dicho que sí? Entonces me recuperé, amanecí bien y aquí me tienen. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias, maestra. Luego un poquito antes el internet se fue, pero ya ves que encontramos la manera de comunicarnos y luego regresó, afortunadamente. Y tuvimos ese problema, se fue el internet y Emma está trabajando con su celular. Maestra, hay una persona que le quiere hacer una pregunta de manera directa. Ceci, adelante. Muchas gracias, gracias. Buenas noches a todos, maestra. Buenas noches. Soy Ceci Bracamonte. Maestra, me llamó mucho la atención esto de la inteligencia espiritual, porque de verdad, sinceramente, creo que esta pandemia nos ha venido a reactivar y a reconectar en mucho de esa parte que ya habíamos perdido. Independientemente de las creencias que tenga cada quien, creo que esa parte de fortaleza que es muy necesaria, pues hoy se está haciendo presente porque todo esto que está fuera de nuestro alcance, todas estas situaciones que nos están rebasando, como seres humanos, yo lo pensaba ayer, estamos acostumbrados a controlar todo. Habíamos estado en un mundo donde un botón, una llamada, un conocido te resolvía de cierta manera situaciones de tu vida. Y ahorita esta situación que ha sido tan difícil, tan caótica, el día de ayer, así como usted, como todos, pues ayer nosotros tuvimos la pérdida de un gran amigo familiar y me decía mi hija de 9 años, llorando, me decía, mamá, ¿por qué si es una persona buena? ¿Por qué? Esa era su pregunta. Y al cabo de unas horas, una chica de 23 años, exalumna mía, me decía, mi papá está muy mal, ¿por qué si es una buena persona? ¿Por qué? Y cuando te hacen ese tipo de preguntas ante estas situaciones, pues mi única respuesta fue decirles lo que creo que es la naturaleza, que para todo hay un ciclo, ¿no? Que eso, bueno, pues es evidente, ¿no? Sin embargo, ahorita que menciona usted la inteligencia espiritual, creo yo aquí en la casa, su casa, de todos ustedes, hemos ahorita implementado una actividad en la noche que es agradecer algo del día, lo que haya sido, la comida, el abrazo, el haber estado juntos, el haber jugado, porque pues tengo 2 niñas muy chiquitas, una de 9 y una de 6, y el dejar en manos de Dios lo que nosotros queramos dejar, nuestro dolor, nuestra necesidad, ¿no? Pero esta parte de inteligencia espiritual me llamó mucho la atención. ¿Cómo podemos profundizarla todavía más de manera práctica en nuestra vida y para la gente que está a nuestro alrededor? Muchas gracias. Sí, de acuerdo contigo y con lo que has expuesto y siento mucho, sé lo que se siente perder un ser querido. Sí, yo les recomendaría el libro del doctor Rafael González Franco. ¿Cómo se llama? Inteligencia espiritual. Se llama así, Inteligencia Espiritual, y está en internet. ¿En qué línea es? Creo que en Amazon, ¿no? Sé, bueno, lo pueden solicitar, métanse con el nombre y lo pueden conseguir, lo pueden bajar. Vale mucho la pena. Gracias. Muchas gracias, maestra. Agradecemos su presencia. Aquí le siguen escribiendo que le agradecen mucho, que se sienten muy orgullosos de ser sus alumnos de la Escuela de Vasco de Quiroga. Y pues bueno, y agradecemos la presencia de Terry. Terry, ¿quieres comentar algo? Sí. Está ya tu micro para que puedas hablar. ¿Puedes desactivarlo?
Bueno, Muchas gracias a mis alumnos. Sí, Terry, qué gusto. Qué gusto. Bueno, felicidades, como siempre, Emma. Y yo lo que quisiera decir es que, de veras, no eres la única acá, porque tenemos aquí a Alma, a Claudia, pero bueno, ahora sí que por antigüedad. Bueno, pues, la verdad, por antigüedad maravillosa, porque yo puedo decir que tengo la suerte, el privilegio de vida de haber vivido junto a ti, irme como desarrollando mucho al lado tuyo por tus enseñanzas, por tu guía, y que mientras tú hablabas de lo que has escrito, de lo que piensas, de tus cualidades, bueno, de tus fortalezas, de todo lo que nos dijiste, todo lo que dijiste sobre lo que has escrito, yo pensaba, es que todo lo que ha hecho lo ha enseñado. Es que no hay cosa que Emma no haya creado, que no haya enseñado, y Sí. no haya transmitido y no haya colaborado. Y que además, pues eres como para mí, además de todo lo que he dicho, que eres sabia, inteligente, espiritual de veras, y tan afectiva, tan gran maestra, tan de veras, tan sabia, porque eres sabia, eres congruente. En ti hay una congruencia que es muy emocionante. Muy emocionante. O sea, por eso digo que por suerte, por esta situación como de antigüedad. Pero la verdad, vivir junto a alguien tan de cerca, tantos años, y poder decir, caray, es que no me decepcionó jamás. Y no hablo en lo personal, afectivo, sino en todo. O sea, en lo que dice, en lo que promulga, en lo que escribe, en lo que nos enseña. Y sigue enseñando y sigue creando. Y ya va a escribir otra novela. Y me duele mucho que hayas tenido tantas pérdidas. Sí. ¿No? Y yo me pregunto, siento mucho lo que nos contaste de ayer, muchísimo, lo siento muchísimo. Gracias. Yo termino esto, además de con mucha emoción, te abrazo muy fuerte. Gracias. Muy agradecida, Claudia, y a Alma por haberte hecho este homenaje, de verdad. Te mereces esto y muchos más. Yo te pregunto, tú que eres maestra en esto, y yo acabo de dar una clase ayer, ¿no? Cuando fue Alma sobre el duelo. Ayer. ¿Cómo se elabora tantos duelos a la vez cuando uno no ha salido de elaborar uno, cuando ya hay otro y ya hay otro? Y además de los personales, están los contextuales. Están los que vimos como terapeutas, con nuestros pacientes, pero además están los de la televisión. Y además son muertes en todo el mundo. Es pandémico. Así es. ¿Cómo le hace uno? Bueno, le estamos haciendo con la resiliencia. Pero entonces me viene otra reflexión. ¿Qué pasa en nosotros con tanta resiliencia? Porque en algún lado se va todo esto, ¿no? O sea, nosotros seguimos adelante y seguimos creando y no hay quizás, ¿no? Pero, ¿qué nos pasará? Son preguntas así de reflexión. Sí, sí. ¿No? ¿Qué nos Mira, sí. Sí, Terry, yo creo que esto va a entrar también en la modificación de los esquemas y conceptos que teníamos de la elaboración del duelo. ¿Te acuerdas del modelo de Kubler-Ross que habla de etapas? No, ahorita estamos en una situación donde te decía el otro día de hacer duelos express. No hay de otra, ¿no? Y pasas rápidamente por todas estas etapas. Por ejemplo, lo mágico. Yo en la mañana estaba en la etapa mágica, decía yo. Por algo me hicieron favor de invitar en esta fecha, 21 de enero del 21 del 21, ¿no? Y esperaba pues algo que no sabía cómo iba a salir la plática, ¿no? Afortunadamente creo que pude transmitir lo que quería. Muchísimas gracias. Pero sí me observé en esa etapa, ¿no?
Y bueno, ya había pasado rápidamente la de la tristeza, el decaimiento y la aceptación, ¿no? Entonces yo sí creo que también ahí va a haber modificaciones. No podemos seguir esperando 6 meses, como se decía antes en la psiquiatría, ¿no? En el DSM, más o menos 6 meses para elaborar un duelo. Pues aquí tiene que ser muy breve, el duelo express casi, ¿no? Me ocurrió algo. Sí. Por ahí Diana Rico querrá decir algo también porque esa es su especialidad, ¿verdad? Última especialidad. Pero pensaba yo el otro día que como somos tan resilientes todos los que estamos acá y estamos haciendo estos duelos express, a lo mejor tendríamos que aún sin sentirlo, decir, bueno, es hora de duelo. Y me pongo a meditar y me conecto con la pérdida y a elaborar y luego sigo adelante con otra cosa. Pero sí darle un espacio, aunque así como le damos un espacio a tantas cosas en la vida y así como le hemos dado un espacio a mindfulness y a muchas otras técnicas de autoayuda, también decir, bueno, es un momento de meditar sobre la pérdida. Sí, de acuerdo. No sé, se me ocurrió. Sí, se me hace una alternativa muy importante, la meditación, el mindfulness, por supuesto. Algo que hacerlo sin percibir la necesidad de, porque me parece que podemos estar cayendo en la trampa de que la resiliencia no sé qué conectarnos con eso. Bueno. Sí, es posible, claro. Estoy muy de acuerdo contigo, Terry. Sé que lo vamos a hacer otra vez juntas, colaborativamente. Felicidades y te quiero y te admiro y gracias, Claudia, gracias, Alma. Quiero agregar una palabra, Emma. Tu admirador. Que te quiero tanto. Hola, Héctor. Y bueno, ante todo, un gran abrazo para ti, lamentando lo que te ha sucedido. Y, gracias, Héctor. Sabes que es una mujer que siempre te he respetado y siempre he sentido que Terry tiene una gran maestra y yo también a la vez. Gracias. Quiero que sepas que te queremos mucho y hablando de esos duelos, yo asemejo esta situación de la muerte repetitiva a una situación de guerra, donde sí muere mucha gente. Estamos en situación de guerra, así lo siento. Así te quiero mucho y te admiro. Gracias, Héctor. Igualmente, te agradezco mucho. Que te veo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias por tus palabras tan atinadas. Gracias, Terry, atinadas. Y también quiero comentar que, bueno, creo que es una forma, el 21-21-21, como dicen aquí, de escuchar tema con esta situación de estas reflexiones tan trascendentes que nos hacen en torno a que sí estamos en una situación como si fuera una guerra, donde nuestra labor que tenemos que tener en este momento es cuidar de nosotros al máximo en estas cuestiones de autocuidado, de estar en esta conexión, como decía Terry, con nuestra meditación, nuestra interioridad, como lo comentaba Emma, y sobre todo también, pues, a medida de nuestras posibilidades, incluso la conexión con la naturaleza, ¿no? En estos espacios abiertos que podamos llegar a tener. Sobre todo, creo que con quienes convivamos, estar muy alertas y muy pendientes de que cada uno tiene necesidades distintas, estar como con los ojos abiertos cuando alguien tiene más arriba el nivel de esperanza, poder contagiar de eso a quienes están alrededor, porque va a haber miembros de la familia que a veces tengan un día positivo y va a haber otros días que tengan el ánimo quizá en este estado depresivo. Entonces, estar como muy alerta, ¿no? Como estos sensores dentro de la familia que podemos mostrar y ir viendo quién puede ir influyendo en etapas distintas. Y pues bueno, Alma, no sé, ¿querías comentar algo? Maestra Emma, muchas gracias. Yo le mando un abrazo muy fuerte y le agradezco por dejarnos esta imagen tan bella de la tierra, que esperemos que resurja todo de una mejor manera. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Emma. Aquí tenemos un regalo virtual. Ay, qué lindas. Muchas gracias. Para llenar un poco de alegría y esperanza a pesar de todos los duelos que estamos viviendo
casi todo el grupo, en esta guerra con enemigo invisible, ¿no? Que se llama COVID. Exacto. Y gracias por, el trabajo tan interesante que nos has planteado de distintos paradigmas en distintas épocas. Y gracias por aceptar a pesar del internet y sobre todo de un duelo tan cercano de alguien. Sí. Muchísimas gracias. Diana, me emociona mucho. Alma, perdón, me emociona mucho esas flores porque son otra vez el mensaje de que hay que cuidar a la naturaleza que nos da tantos regalos. Muchas gracias. Bueno, un brindis por Emma, por la vida y por este día 21. Emma, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por este trabajo tan interesante que están haciendo y a mi hija por apoyarme tanto en la tecnología. Salud. Internet, no sabes Abrazo. todos estos problemas que tuvimos para entrar. Sí. Es una música de un autor que me encanta, un contratenor. Y para agradecerte, gracias Emma, gracias grupo, gracias Terry, todas las que están, la gente del IFAC, todas tus alumnas, Maru, Diana. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, los colegas disfruten de Puebla y de Aguascalientes, en fin, muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor de verdad tenerte. Gracias por el universo. Mucho agradecimiento a ustedes. Salud. Que disfruten mucho de esto. De las cosas buenas que nos trae. En la paradoja, ¿no? De una cosa tan traumática, como decía Héctor. Tan de guerra, ahí puede haber mucha paz. Gracias. Ya nos enseñarás más de espiritualidad de esta parte. No, esperemos que sí. Maru y Terry tienen sus manitas levantadas. Emma, ya nos fortalecerás con esta espiritualidad. Sí, cómo no. Pues nos despedimos este día, les agradecemos mucho su presencia como cada jueves y los esperamos el próximo jueves. Estará con nosotros Fina Sanz. El horario será a la 1 de la tarde porque como ella está en España, será este horario para ella 8 de la noche para que no se la pierdan. Fina Sanz nos viene a compartir sus experiencias acerca de todos los libros que ha escrito, Amar la vida y cuidar también nuestro cuerpo. Entonces, para que estén atentos, nos vemos el siguiente jueves a la 1 de la tarde. Recuerden que en el Facebook Claudia Hernández y en el Facebook Alma Aldana García subimos la repetición de cada uno de estos programas. Y si estás interesada, yo coloqué mi WhatsApp ahí, si estás interesada en recibir cada ocasión el link para poder ingresar a las distintas conferencias que vamos teniendo, pues contáctanos por favor y te metemos en algún grupo donde puedas estar recibiendo la información. Les dejo aquí mi WhatsApp, Claudia Hernández, mi celular es 333-662-9752. Ahí nos pueden contactar para estarles enviando el link y pueden consultar tanto el Facebook de Alma como el mío, que ahora nos vamos a hacer llamar Hijas del Viento, Ecos de Libertad. Muchas gracias. Sí, que estén muy bien. Emma, un brindis. También a ti, Alma, mil gracias. Felicidades, un gran abrazo. Gracias a ti, Emma, gracias mil. Gracias por estar aquí y nos vemos todos los jueves. Emma, es un honor tenerte, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, al grupo de Terry, a mis alumnos, a mis exalumnos. Que Dios los bendiga. Amén, amén, amén.